muy bueno español que si les interesa se llama Miguel Ángel Sanz. Y digamos que esa metodología o ese concepto se llama Inquisición apreciativa o en inglés porque pues es de Estados Unidos Appreciative Inquiry y se basa en estudiar el éxito, en preguntas formuladas para positivamente, para ver, digamos, qué es lo mejor de la charla o qué es lo mejor de su equipo, qué es lo mejor, todo buscando es ver qué es lo que hace que sean exitosos, estudiar los casos de éxito y qué es lo que ni ver el vaso ni medio vacío, que sería lo negativo, ni medio lleno, qué es lo positivo, pero se queda ahí, sino es ver qué es lo que rebasa el vaso, qué es lo que hizo rebasar el vaso. Entonces les recomiendo que para las preguntas que le tengan, piensen en esas cosas que es lo que hizo ser exitosa Angélica o qué son esas cosas que recomienda Angélica a sus clientes para ser exitosos. Se aprende mucho del éxito, a veces no tanto de los errores. Y pues también para el evento, fíjense en qué cosas les llama más la atención o qué cosas les gustaría, porque al final les quiero preguntar pues sus sugerencias, sus opiniones para seguir mejorando el evento, qué es lo que les parece lo mejor, etcétera, para seguir trabajando en esto. Entonces, ahora sí, voy a introducir a Angélica Lobo Guerrero, que Angélica Lobo tiene una gran carrera, fue CTO en RapidCredit, que para los que no conocen, RapidCredit es una fintech bastante grande en temas financieros y actualmente ya no es más CPO en RapidCredit, fundó su propia empresa que se llama FreeFlow y es CEO. Y es una empresa que de pronto tú me vas a corregir, pero asesora a otras empresas en todo el tema de crecimiento de producto y en la incorporación de nuevas tecnologías para potenciar eso. Entonces, por favor, un gran aplauso para Angélica. Entonces, Paco, ¿o quieres decir algo antes? No, no, no. ¿No? Bueno, entonces quiero comenzar esto preguntándole sobre su nueva empresa. Me parece muy interesante lo que estás haciendo. Tienes mucha experiencia con RapidCredit, ahora quieres explotar eso con FreeFlow. Entonces, ¿por qué no nos cuentas un poco qué es FreeFlow y qué valor está creándole a los clientes y de pronto qué puede ser relevante para las personas que están acá? De una. Bueno, nada, primero que todo, gracias a todos. Hola, buenas noches. Bueno, Free Flow nace pues de muchas cosas que yo vi como a lo largo de mi carrera corporativa y yo amo el mundo corporativo y dar el salto fue bien complejo, o sea, eso primero hay que decirlo. Em, entonces, pues nada, nace con el ánimo de verdad ayudar a crecer a empresas y también a personas. Entonces, digamos que respecto a las empresas, nosotros pues tenemos todo un tema de consultorías en crecimiento, de temas de producto, no solo digamos que producto solo, sino como en temas de growth, que pues no sé si todos lo saben, pero pues digamos que está muy unido al tema de producto. Y por el lado de las personas, pues parte de lo que nosotros, sobre lo que yo también vi mucho como en mi carrera es que, y en mis equipos y en lo que yo tenía, es como que había personas demasiado buenas técnicamente, pero que de pronto cuando ya querían empezar a subir sus carreras, pues les costaba como todo ese tema de liderazgo, les costaba como todo ese tema de habilidades blandas. Entonces, como que la idea es empezar también como a apoyar todos esos temas de formación y apoyarlos pues muy desde la experiencia, o sea, que no sea como la teoría del libro, de lo que te dice, como de, sí, para negociar haga ABC, sino como que de verdad pues lo ponga en la práctica y pues como que ya aparece frente a, imagínese que está de verdad frente a su stakeholder y qué va a hacer, qué le va a decir. Entonces, pues como que es parte de lo que estamos tratando de hacer, todo muy apalancado como en inteligencia artificial. Nosotros estamos usando muchísima inteligencia artificial. Entonces, lo que tratamos de hacer es como conectar como de la mejor forma, pues los dos mundos, o sea, todo lo que nos da la tecnología y pues por otro lado también todo lo que tenemos como de personas, porque finalmente pues ahorita que yo los estaba escuchando y que sí, creo que hay una saturación de inteligencia artificial y de 10.000 herramientas y todo el día uno ve que sale algo diferente y es, o sea, a mí me pasa también que en LinkedIn hay como
montón de artículos de toda la gente publicando un montón de cosas que uno ya no sabe ni qué hacer, ni qué creer, ni cuál herramienta. Yo creo que en esos momentos es como back to basics, o sea, vuelva a lo básico, o sea, que eso finalmente como que es de las cosas que pues más funcionan. Entonces, eso es como lo que nosotros estamos tratando de hacer, como conectar esos dos mundos. Y bueno, nada, pues afortunadamente ya tenemos ahí unos clientes en consultoría, de los cuales aprendemos un montón. Tenemos un e-commerce que pues también, como en el cual nosotros probamos como los frameworks o bueno, todo como lo que nosotros vamos probando, lo probamos ahí. Y bueno, los cursos que pues la verdad los tenemos como súper incipientes, pero la idea es empezar como poco a poco a pues darlos más. Y, o sea, ¿qué tipo de cursos son? ¿Y dónde los ofrecen? No sé, ¿una plataforma como Udemy o cómo funciona? No, los estamos pensando para darlos como virtual. Ok, Entonces, son cursos pagos. donde tenemos, sí, hay algunos que vamos a tener como gratis, hay algunos que son pagos. Son cursos de uso de inteligencia artificial, o sea, como en todos los niveles. Hay muchos también, digamos, como para emprendedores, o sea, por ejemplo, si la gente quiere como lanzar su negocio prácticamente todo con inteligencia artificial, ¿cómo lo haría o lo puede hacer? ¿Qué herramientas le van a servir para eso? Y hay uno que yo quiero trabajar, pues, como especialmente, que es como todo ese tema de liderazgo, como de habilidades, porque sí es lo que yo he visto que a veces, pues, falta como un montón, o sea, a la gente le cuesta mucho eso y yo lo veía en mis equipos, o sea, inclusive a mí misma me pasaba, o sea, era como, "Ay, fue pucha, o sea, ahora cómo tengo la conversación difícil con el man que no está rindiendo en mi equipo". Entonces es como de, como que todo eso y pues como que es chévere compartir finalmente esas experiencias. Y de eso que hablas, donde tú también tuviste retos en tus equipos, ¿qué fue lo que, digamos, como lo que más te sirvió? ¿O qué fue eso, como esa habilidad que aprendieron o como, qué fue lo que más les sirvió para mejorar eso más rápido? Yo creo que a uno le toca exponerse, o sea, le toca como saltar, porque yo creo que a veces uno se queda súper paralizado, como de, pucha, lo voy a hacer bien o lo voy a hacer mal o qué voy a hacer. Yo creo que a uno le toca hacerlo. eh, y algo que también finalmente que me he dado cuenta es como hay que tomar las decisiones. O sea, creo que mucha gente le cuesta como tomar decisiones y por eso finalmente como que no logra como digamos que avanzar en ciertos cargos, o sea, porque se queda como paralizado al poder tomar una decisión y pues a veces a uno le toca arriesgarse, o sea, y decidir algo. Y por el otro lado es como si exponerse a tener esas conversaciones, o sea, obviamente no es fácil y a veces a uno no le gusta como confrontar, pero también lo veía con personas de mis equipos y es como finalmente esas eran las cosas que los demás percibían que no lo hacían crecer. Entonces, como que esas son las habilidades que yo digo, pucha, o sea, todo el mundo debería como trabajar mucho más en eso. Buenísimo, muy interesante. Ahora, hay otro tema que me parece relevante y que también en la encuesta que hicimos para, para el registro del evento, y era que muchas personas están interesadas en cómo automatizar muchos temas, por ejemplo, de los roadmaps o distintas cosas que, digamos, para tomar decisiones más rápidas. Entonces, no sé si nos podrías contar un poco, Angélica, de pronto de esas herramientas más importantes o las que ves que sí, que dan como más frutos para todo el tema de cómo automatizar el roadmap o cómo automatizar el tema de tomar decisiones o por lo menos hacerlo, cómo hacerlo más rápido, siendo que las personas tienen como mucha carga ahorita, Ujú. cómo hacer para, qué están haciendo pues en tu empresa y qué aconsejan. Bueno, pues primero yo me sorprendí mucho cuando salió ese tema, porque yo decía como, pucha, sí, o sea, la verdad es que la priorización es un tema como súper intenso en todo lado. Em, para priorizar puntualmente roadmap, pues hay muchas herramientas. O sea, yo digamos que hay dos que creo que son como de las que uno usualmente usa. O sea, una que es como que hace parte de la suite de Jira, que es como el Jira Product Discovery, y esa pues digamos que te ayuda bastante como a conectar todo lo que es como la priorización, como con ya todos los temas de la ejecución.
Esa, digamos que, pues es muy buena, sobre todo, digamos que si la gente ya tiene Jira o pues muchos de los equipos usualmente tienen Jira, entonces esa pues creo que puede funcionar. Em, Hay otra que esa pues la queremos probar nosotros, no la hemos probado, pero por ahora pues yo la vi y pues parece ser súper chévere, que se llama Product Board. Y lo que hace esa herramienta o lo que vimos que hace que la queremos probar por eso es porque pues como que te mezcla todo, es como que te da todo el feedback, tú puedes meter datos y ahí te genera insight, te genera el análisis, te genera absolutamente todo. Entonces, esa me pareció como súper interesante porque también te conecta como toda la parte de la estrategia, o sea, de verdad, el, lo que va a hacer y pues como con la ejecución. Em, Nosotros ahorita, sinceramente, lo que estamos usando absolutamente para todo es Cloud. Pues digamos que Cloud ya tiene conectado, digamos que muchos skills de producto, ya tiene absolutamente todo incluido. Entonces, en realidad, yo ya todos los días meto todo en Cloud y ya digamos que el proceso que yo hago es, o sea, si yo tuviera en este momento que decir cómo me quedo con dos herramientas, yo me quedaría con Cloud y como con la herramienta de datos que ustedes tengan, sea Analytics, sea Amplitude, bueno, no sé, la herramienta de datos que sea. Porque finalmente ya uno baja esa información, se la mete a Cloud y pues Cloud ahí puedes meter el feedback, metes los datos, metes como el backlog que tienes, metes tus OKRs y tú le dices pues que te priorice bajo Rise o bajo ICE o bajo Moscow, bueno, como lo que uno quiera. Y finalmente ya lo que uno hace es pues como el criterio obviamente de no, pues no vamos a perder ese criterio porque sí es lo elemental que no debe pasar con la IA. Y es nada, o sea, eso me va a entregar un output y de acuerdo a eso, pues ya entender y analizar si pues tiene sentido o no lo que me está entregando. Y bueno, ahí yo creo que también empieza el debate, es como de ponerlo a hacer como que él me haga preguntas a mí. Entonces es como que yo lo pongo como de, bueno, ponga, como pregúnteme muchas cosas, como para que también eh, no se quede solamente en lo que usted me está entregando, sino que se convierte como en una herramienta, pues como de debate para que quede De- como algo más, digamos que robusto esa priorización. Pero básicamente sí, o sea, yo ahorita todo lo estoy haciendo con Cloud porque pues creo que es que además tiene ya prácticamente todo el ciclo de vida del producto, o sea, tiene ya todo incluido. y cómo están, o no sé si lo están haciendo, están integrando las distintas herramientas o cómo lo logran, porque a veces hay, bueno, no sé, está Jira, está Slack, hay como 20 herramientas, ¿ya las están conectando o qué están haciendo ustedes? Pues depende. Nosotros usamos como la extensión de cloud, entonces como que la extensión de cloud con la cual uno ya puede navegarlo en la aplicación en la que esté y pues te hace como absolutamente todo ahí mismo. Eh, Eso como en pues muchos casos o en otros dependiendo que ya son, pues depende de las herramientas, pero si ya son herramientas que son como súper específicas, pues uno descarga la información, la monto y ya lo que creo ahí son skills o creo proyectos que ya sean muy específicos para que todo el tiempo esté generando eso en cloud. Entonces ya lo que tenemos son es más como artefactos y proyectos específicos dedicados como tal a ese tema de priorización. Y otro tema importante que surgió pues en la información que enviaron cuando se inscribieron, era el tema de un poco de ese problema, digámoslo así, que hay en cómo integrar estas herramientas a los equipos que nunca han trabajado con esto, cómo hacerlo sin crear caos, cómo hacerlo para que las usen bien, cómo enseñarles cómo están haciendo y para que, pues, lograr que se masifique, ¿no? No que sea uno solo, sino que sea, no sé, todo el mundo y que la usen bien, como están haciendo. Y que no sea y que no sea como una carga, ¿no? Porque a veces también pasa de que, bueno, uno está buscando cómo usar esto, pero a veces uno no encuentra cómo usarlo bien y terminas como más recargado. Ujú. Yo creo que ahí lo primero es que uno tenga súper claro el proceso que tiene. O sea, porque si uno tiene un mal proceso, pues la herramienta no le va a solucionar nada. O sea, la herramienta te va a meter más estrés, más problema, más vaina, o sea, va a ser más complejo. Entonces yo creo que
lo primero es sí tener como súper claro el proceso que uno tiene, porque pues finalmente si tú ya tienes es un caos de proceso, pues vas a tener un caos más rápido, pero no vas a tener pues nada como realmente consistente. Entonces, por un lado, eso. Y por el otro lado, yo creo que uno tiene que ser como súper transparente como para lograr esa adopción, finalmente hay que volver a que somos humanos y a que eso es un tema de gestión del cambio. Entonces hay que volver es a entender como realmente como cuáles son esos dolores que tiene la gente pues, para no implementar la IA. Entonces hay que mostrarles los beneficios, Ya. hay que mostrar datos, hay que mostrar realmente por qué estamos haciendo eso. Entonces yo creo que eso, de hecho, pasa, o sea, lo que pasa con la IA es lo que pasa inclusive con cualquier herramienta. O sea, yo lo veo mucho en un cliente que nosotros tenemos y es, ellos tienen una herramienta de CRM, o sea, ni siquiera se han metido todavía nada con temas de IA. Bien. Y, o sea, es un desastre, ¿no? Como que no tienen la herramienta, pero no la usan, no les gusta, es una carga más. Y cuando ya uno entra a entender cómo qué ha pasado, es que pues no hay como un proceso claro. Entonces no hay un proceso real de, bueno, sí, básicamente es un equipo comercial y entonces es como de yo cuántos seguimientos hago, cómo hago. O sea, es muy de literal volver a lo básico, volver a entender como el dolor, volver a entender el proceso y ya eso te va a ayudar como a A disminuir planear. ese caos, a planear y a entender en qué de verdad te ayuda la herramienta, porque yo creo que a veces uno está como tan saturado de que la herramienta trae X, Y, Z y hace todas las maravillas del mundo, que uno dice como, pues como que se olvida del objetivo inicial de yo, porque en realidad fue que Claro. me contraté esta vaina. Entonces yo creo que eso es como lo primero, o sea, volver como a lo esencial y encontrar como ese dolor y bueno, ya creo que también, obviamente sí creo que es muy tema de, sí es chévere como encontrar como aliados o champions, como personas que te compran la idea y que pueden ayudarte como a promover, pues como dentro de los mismos equipos y a movilizar. Pero pues básicamente es volver a eso, somos humanos y pues finalmente para cualquier herramienta, sea la que sea IA, pues es una gestión del cambio y así hay que manejarlo. Buenísimos. Yo creo que eso es clave. Y yo sí lo he visto en empresas, por ejemplo, algo que a mí me parece interesante y que pues lo he escuchado y es que una de las definiciones de cultura es lo que hace el jefe. Y lo que yo he visto a veces es que hay empresas que empiezan a decirle a los empleados, les imponen, tiene que estudiar esto de inteligencia artificial, tiene que estudiar esto, y los mismos líderes no estudian nada de eso. Entonces yo creo que también viene de parte del liderazgo, ¿no? Total. De todas esas partes. Y lo otro también creo que es lo que dice Angélica, creo que es muy importante entender el proceso, porque a mí se me ha pasado, y yo creo que de pronto a varios de ustedes les ha pasado, y es que uno empieza a intentar como, no, yo quiero usar Gemini para trabajar más rápido en esto, y me demoro el doble. Entonces, uno definitivamente necesita, pues primero, saber cómo usarlo Sí. y también a veces como una inversión de, uno le tiene que dedicar el tiempo para lo que dices tú, entender bien el proceso y construirlo, porque a veces uno se demora pues un tiempo construyendo los prompts o Mm. aprendiendo esas cosas. Y, y ahí para complementante, yo creo que también es importante como que uno también entienda sus como capacidades, habilidades, o sea, que uno mismo como que se entienda, porque, o sea, obvio, a mí me pasó, yo quería hacer el trabajo de mi diseñador, entonces yo quería ponerme a hacer las imágenes y yo quería hacer un montón de cosas y después fue como de, o sea, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? Estoy dejando de hacer lo que me toca hacer de verdad por ponerme a hacer el trabajo del diseñador porque me puse a jugar con eso y no, ni siquiera, además me salían horribles, obviamente. Entonces, pues era como de, no, o sea, como que hay que también entender de verdad para qué me sirve la herramienta, más allá de que pues la herramienta puede hacer las imágenes, pues no era mi expertise. Entonces yo por allá perdiendo tiempo y literal perdí un día y yo obviamente estaba súper frustrada ese día y era como de, pucha, no me rendió nada, no hice nada, pero pues obvio, pues, porque en realidad me puse a hacer otras vainas que nada que ver, en vez de usar la herramienta como a mi favor, pues me puse a hacer otras vainas que nada que ver. Sí, de acuerdo. Hay muchos temas que van más allá de solo la tecnología, sí, también la Total. parte mental y cómo hace uno las cosas. Y sí, lo que está diciendo también, algo que
que yo creo que sí es el tema del, pues fue otro concepto que vi en ese curso, que es el de construccionismo social. Mm, Y se trata de que a veces muchos de los líderes crean planes, no sé, de inteligencia artificial, de educación, lo que sea, y lo llevan conversando 3 meses y después simplemente se lo lanzan y se lo imponen a los empleados. sí, es. Y el problema es que los empleados, o sea, las decisiones, todo eso empieza con las conversaciones. O sea, puede que líderes tomen la decisión, pero solo con la conversación ya empieza la gente a entender, a, a también aportar cosas interesantes y no solo que se los impongan, sino la misma conversación como que ya hace que la gente cree como un ownership y no simplemente Total, lanzárselo. Entonces también de acuerdo. es como un tema de liderazgo. Y otro tema importante, Angélica, que habíamos tú y yo hablado antes, son eso que llaman de habilidades blandas. Entonces, a mí una pregunta que me gusta mucho es cómo entender por qué las personas son exitosas y qué les sirvió para hacer eso. Y yo creo que eso se puede aplicar mucho. Entonces, Angélica, no sé si nos puedas contar de pronto como 2 o 3 reglas o cosas que tú sientes que te han ayudado a ser exitosa, a llegar hasta donde estás. Eso está difícil, está retadora esa pregunta. Pues yo creo que son muchas cosas, o sea, yo creo que es un conjunto de muchas cosas, pero para mí hay algo muy importante, sí, y es que uno sí tiene que autoconocerse. O sea, digamos que uno sí tiene que trabajar mucho en uno, en entender, pues tú cómo liderarías, tú cómo trabajas bajo presión, tú cómo tomas decisiones. O sea, porque en la medida en que uno se conozca, pues también sabe cómo a reaccionar mejor, digamos que ante pues la incertidumbre que hay en el mundo. Y también, digamos que así puedes como entender y gestionar más fácil a otros. Entonces, yo creo que eso pues es como de lo que yo creo que sí es como bien importante y que yo en general he visto como en los líderes que yo he tenido. Creo que trabajan mucho, no solamente por su negocio, sino que trabajan mucho como por autoconocerse para poder liderar y ahí sí liderar pues como a los demás. Em, y yo creo que el otro es, bueno, creo que también diría como, obviamente creo que hay que ser como muy disciplinado pues, con lo que uno quiere. Eh, y lo otro que yo creo que hay que hacer es decidir, o sea, arriesgarse a tomar decisiones. O sea, yo creo que eso es lo que más cuesta y lo que la gente nunca quiere hacer. O sea, nosotros siempre vivimos en un mundo de incertidumbre y nosotros queremos saber que siempre vamos a tener la respuesta correcta. Y eso es imposible. Y yo creo que lo que uno tiene que hacer es decidir, arriesgarse, saltar. Evidentemente hay que evaluar antes, pues como esa decisión, los pros, los contras, o sea, qué pasa si esto sale mal, yo tengo un plan B. O sea, yo creo que es como más el entender uno cómo fue decidir y cómo comunicar ese tipo de cosas. Em, y ya que dije comunicar, creo que ese es otro que también creo que es súper importante y que yo lo he visto mucho y es que a veces una persona es muy buena técnicamente y la suben a un cargo de gerencia y ahí se quema o se revienta o lo que sea porque finalmente le falta como ese tipo de cosas. Entonces, yo lo resumiría en esas, básicamente. ¿Y cómo hiciste tú para desarrollar lo que hablas de habilidades de comunicación y después del riesgo? ¿Qué crees? Pues no, la comunicación creo que es así. De hecho, a mí todavía me falta un montón porque yo soy como súper expresiva, entonces a veces como que a mí todavía en eso me cuesta un montón. Y si, por ejemplo, a mí alguien me decía como de algo que a mí no me gustaba, o sea, yo ya mi cara se transforma, entonces era como, o sea, yo literalmente tenía un post-it en mi computador que decía, haz buena cara. O sea, literalmente, o sea, porque había reuniones que, claro, o sea, o si te están regañando o lo que sea, es como de pues cómo manejas como ese tema emocional para que obviamente no, pues no explotes. Entonces, bueno, yo creo que comunicación, sí hay, creo que hay muchos cursos que finalmente pues como que ayudan en eso. Y hablar en público también. Hablar en público creo que también sirve un montón, o sea, yo también creo que uno tiene que arriesgarse a hacerlo. Em, y yo creo que ya el otro sí es como de, nada, arriesgarse a
sea, es tu a personalidad. decidir en los momentos en los que toca. O sea, hay personas a las que les cuesta más, pero finalmente, por eso, digamos que por eso para mí nació como ese tema blando de Free Flow y es como de, como venga, o sea, haga de cuenta que usted está acá con super stakeholder y hagamos el ejercicio de enfrente, lo cuáles van a ser los escenarios, qué le puede decir, o sea, como que uno se pueda preparar un poquito más y no sea como tan ahí en caliente, pues no, me fue mal y me vació y lloré, o sea, no, pues como que uno ya esté un poquito más preparado para poder entender esas cosas. Me gusta mucho esos consejos. Y pues creo que también es como apropiado lo que dijiste para esta comunidad, porque en parte lo que yo también quiero hacer, y creo que ayuda a este tipo de comunidades es, de pronto ustedes nunca les ha tocado por su trabajo, etcétera, hablar en público Ujú, o comunicarse. Esto es una buena oportunidad, ¿no? Acá pueden liderar, no sé, la cosa de networking, etcétera. O sea, acá hay espacios porque de pronto, yo les voy a decir total, la verdad, en mi empresa yo no tengo muchos espacios por mi trabajo, digamos, por lo operacional. Yo nunca hablaría en público prácticamente, pero yo me creo los espacios de y acuerdo. sobre todo me los creo como por fuera de mi rol, como por ejemplo acá, o también utilizo Toastmasters, que es otra organización Ujú, de comunicación donde puedo hacer, o me invento cosas que, digamos, esto sirve. A veces uno no va a tener la oportunidad del trabajo y tiene que buscar afuera, digamos, acá, uno puede hacer cosas de liderazgo, acá si quieren ustedes proponer algo, liderazgo, lo pueden hacer. Y esta es la idea de que acá esto también sea una plataforma chévere, que les ayude para desarrollar todo eso. súper genial. Y la última pregunta antes de ir ya a, a la sección de preguntas abiertas del público, Angélica, y es, tú diriges equipos grandes, equipos de product managers. ¿Cuáles crees que son esas habilidades o eso que distingue a los que son más exitosos o mejores? ¿Qué es esas cosas con esas cosas que los distinguen? Mm, Yo creo que una puede ser como la capacidad de resolver problemas, o sea, y como de que si hay un problema ya tú llegas como con la solución o con alternativas o como con cómo lo vamos a solucionar, o sea, todo el tiempo están pasando cosas, o sea, uno no puede pensar que todo va a ser perfecto, entonces es como de cada vez que pase algo, listo, o sea, pasó esta situación, pero pues cómo reaccionamos como muy rápidamente ante eso. Entonces yo creo que es como resolver esos problemas, como el reaccionar, pues como de una manera rápida. Y creo que adaptarse al cambio. O sea, finalmente, de verdad, el mundo va cambiando muy rápido y uno tiene que adaptarse como en la medida de muchas cosas, a las herramientas que nos salen todos los días. Entonces, yo creo que hay que, pues nada, o sea, como que yo creo que los que yo he visto en general que, Sí, o pues sea, como los que de tu equipo que tú dices de mi como, equipo que son top, creo que tienen esas habilidades. O sea, que logran resolver y logran movilizar a los demás. Entonces, es como que te logran resolver el problema. O si hay un problema, pues ya. O sea, llega como con ideas de cómo lo resolvemos. Em, yo creo que eso es como súper clave y que te ayudan a movilizar. O sea, porque ya sabes que, pues que les puedes encargar como tareas muy difíciles porque te van a ayudar también a movilizar inclusive a personas difíciles. ¿y cómo crees que se puede desarrollar eso? O sea, digamos, si dijiste la adaptabilidad, o sea, es como las personas que vienen invirtiendo en aprendizaje o cómo, no sé. No, yo creo que de hecho, como el participar en estos espacios y como por ejemplo esa idea que tú tienes como de que vengan y se expongan y como que hagan ese tipo de cosas, yo creo que eso es como lo que hay que hacer, hacerlo en la práctica, o sea, porque pues uno siempre se lee en Sí, libros y te dan mil consejos, pero si tú no lo pones en práctica, ya. pues nada, es como el inglés, o sea, si uno no practica, o sea, la verdad, eso pues no va. Entonces, la verdad, pues como que yo creo que eso es. Entonces, por ejemplo, esa idea de verdad me parece como súper buena, porque sí creo que es como de ponerse ejercicios o ponerse como distintas dinámicas que te saquen de tu zona de confort y que te hagan eso. O sea, si te da mucho miedo hablar en público, hazlo. La única forma. Si te da mucho miedo ir a hablar con el dueño de la empresa, ve a hablar con el dueño de la empresa.
Dayana se ríe porque yo la ponía a hacer eso. Eh, entonces, como que parte era, bueno, escucha, venga, su plan de desarrollo es, tiene que ir a hacer eso, o sea, esa es como la mejor forma, practicar. Buenísimo, sí, definitivamente yo que trabajé, bueno, y trabajo en esa empresa también como contractor que se llama Udacity, que no sé si la conocen, es de educación, y el lema que tenían era como educación práctica y basada en Sí, proyectos, no solo teoría, y decían que para aprender Kung Fu no basta con ver 1000 videos de YouTube de Kung no, Fu, sino hay que con hacer ver Kung Karate Fu, Kid. ¿no? Entonces, hay muchas habilidades que son imposibles de aprenderlas solo con un libro. Entonces, ya vamos a pasar a la parte de preguntas abiertas. Entonces, voy a ir pasando por las mesas. Si quieren, levántenme la mano y yo les acerco el micrófono para que le puedan hacer la pregunta a Angélica. ¿Alguien se anima? Acá sí. Hola, Angélica. Eh, bueno, mi pregunta es sobre cómo manejar, de cierta manera, como nuevas conversaciones incómodas sobre el tema de adopción, que justamente, pues, lo tocaste con la inteligencia artificial. Una de ellas siendo cuando ya tú como persona que estás trabajando en una empresa tienes no quiero decir obligación, pero va a decir obligación porque no sé qué otra palabra usar, tienes la obligación de crear los skills en Cloud o en la herramienta que quieras, el Gem, en Gemini, para hacer tu trabajo mucho más rápido y eso, digamos que en teoría para la empresa implica que tienes un tiempo, entre comillas, libre o que tienes más tiempo porque estás haciendo las cosas más rápido. ¿Qué le aconsejas como, y pues hablemos obviamente de product management, qué le aconsejas a esos product managers que ya están creando como sus skills, que están optimizando su trabajo, pues como en qué usamos ese tiempo que en teoría, En teoría es libre. que en teoría, yo sé que no es así, pero quiero oír tu perspectiva, en qué usarías tú pues como ese tiempo, entre comillas, libre que queda pues después de haber creado como esos skills que automatizan esa parte más operativa. Bueno, yo creo que sí, el tiempo libre puede ser teoría. Em, lo primero es como en el criterio, ¿no? O sea, yo creo que ahí entra es como tú ya vas a invertir tu tiempo en lo que lo deberías haber invertido como siempre, que es decir, como en el criterio, en juzgar si ese es el mejor feature o no, en entender más al cliente, en como de verdad estar como en la calle entendiendo como al cliente si funciona o no. Entonces yo creo que ahí uno debería enfocarse más. Entonces, si se supone que esto te ayuda a liberar tiempo de documentación y te ayuda a liberar, digamos que ese tipo de cosas, uno debería fortalecer, es como de ese tipo de habilidades. Entonces yo como mejor mi criterio, como mejoro, cómo puedo fortalecer mi toma de decisión. O sea, en ese entonces uno debería realmente como invertir ese tiempo adicional. ¿Y cómo haces eso? ¿Qué? ¿Cómo mejoras esas habilidades de toma de decisión de lo que estabas hablando? De criterio. Igual, ¿Prac- igual en la práctica. O sea, ¿Algún libro útil? no hay, pues como, no, pues libro ahorita, O no sé, se algo los debo, sea, pero pues la verdad es que yo creo que ha sido muy de hacerlo en la de práctica, hacer. o sea, Tú lo desarrollas. porque porque bueno, nada, o sea, yo creo que yo también pues me leí pues como muchas cosas, sobre todo como de negociación, eh, pero digamos que para toma de decisión, yo creo que es que no, pues más hay que hacerlo, o sea, hay que arriesgarse, hay que tomar una decisión y, o sea, lo que uno sí debería hacer es como, bueno, o sea, esta decisión, si yo me equivoco, ¿es reversible o no? Y como entender muy bien o tratar de medir el impacto, o sea, ¿qué pasa si yo me equivoco? Eso es como lo que uno sí debería como tratar de dimensionar, o sea, si yo me equivoco, esto es como de marica, quebré a la empresa, o es de, no, pues si me equivoco, no sé, perdimos una semana. Ya, como que eso te ayuda también como a acelerar finalmente como pues como esa toma de decisión, pero yo creo que es mucho de práctica, o sea, la verdad es que, pues eso es lo que ¿Y yo tú he veías, visto que veías funciona. mucho a los líderes o no? Yo O sea, veía ¿aprendías de mucho a ellos? los líderes,
Sí, también la creo que no. Ok. Eh, O sea, aprendías también lo que no hay que hacer. aprendía también como lo que no, o sea, yo a veces también veía muchas cosas como súper, como no coherentes, que yo decía como, pues no, o sea, esto como que no tiene sentido mucho en este momento, entonces como que pues no, pero creo que es muy de, pues sí, literalmente práctica, práctica, práctica y yo creo que a veces uno como líder pues se queda como de, o no sé, a veces es difícil porque te ven como que siempre tienes que sabértelas todas. Y yo creo que pues eso no tiene que ser así. O sea, tú también para eso tienes un equipo y también tienes que mostrarte como de, pues, juepucha, sí. O sea, finalmente estamos tomando una decisión y puede que funcione, puede que no, tenemos estos riesgos, pues nos vamos a ir como con la mejor opción posible, pero pues como que todos entendamos finalmente como de el nivel de riesgo también que estamos aceptando con esa decisión. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Listo, acá y después voy a hacer. Entonces, ¿lo pongo? Bueno, mi pregunta, son dos preguntas realmente. La primera va enfocada a la vertical del producto que ustedes manejaban en RappiCredit, entendiendo que es un producto pues financiero Mm. y que digamos Daniel Materón siempre está como muy a la vanguardia, intenta estar como muy en el auge de todo. ¿Cómo hacías como para equilibrar el tema de el producto y más siendo un producto financiero que tiene muchas pues regulaciones, reglamentaciones, muchas condiciones y prerrogativas que igual pues afectan al producto como tal? Sí. Con llevarlo a esa vanguardia o al límite de la innovación, por ejemplo, con tokenización, con todo el tema de los créditos y de la cartera que manejaban. Esa sería la primera pregunta. Y en cuanto a eso, ¿cómo te imaginas desde tu empresa, digamos, el tema en un futuro? ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo se está transformando ese producto, digamos, de el producto tradicional de software as a service a un agentic as a service, a un producto ya más relacionado con, ya no vamos a vender suscripciones, sino vamos a vender tokens, de cierta manera? Entonces, ¿cómo te lo imaginas y cómo lo ves en la práctica, pues en tu consultoría? Y la segunda pregunta va un poco más enfocada, pues yo estoy haciendo un emprendimiento de fintech. Quisiera entender tú cómo alineas el producto, cómo fue esa estrategia de producto para el go-to-market y cómo lanzaron ese producto que tuvo mucho éxito y que pues buscaba la democratización, digamos, del crédito, que es Mm. algo que todo el mundo necesita a la mano, ¿no? ¿Cómo lograste esa narrativa para salir al mercado, para impulsarlo y pues escalarlo como lo soy? Bueno, para el caso de RappiCredit, digamos que yo creo que ahí fue como RappiCredit lleva ya 11 años en el mercado. Entonces, en el momento en el que eso salió al mercado, pues es un momento totalmente diferente al que está en este momento, porque pues ahí no había tanta competencia, porque era literalmente la primera fintech que estaba ofreciendo eso, que llegaba a un nicho de un mercado desatendido. Entonces, era totalmente diferente. Digamos que en este momento que ya hay tanta competencia, pues la velocidad es clave. Entonces, sí es que hay que entender muchísimo al usuario, hay que estar muy actualizado como con el tema de los datos. Entonces, algo como que ya, pues, como que era uno de nuestros principales dolores es con tanta competencia que hay en ese momento, después cómo entonces lográbamos retener mejor a los clientes, cómo dábamos una oferta más atractiva y cómo, por ejemplo, podíamos crear nuevos productos para las personas nuevas al crédito, o como para unos nichos que seguramente eh, pues no teníamos en ese momento. Entonces, eh, pues eso digamos que por un lado yo ahí creo que hay que balancear varias cosas, o sea, porque tienes que balancear realmente como la competencia, el nivel de riesgo que quieres asumir, digamos que ese es un punto bien importante, sobre todo como para un segmento de crédito y es, pues bueno, pues qué nivel de riesgo estás dispuesto o no a asumir y para que pues finalmente tengas como una cartera sana. Entonces, eso creo que ahí es clave y el tema de la velocidad, porque a hoy pues hay muchísimos que están ofreciendo lo mismo. Eh, y creo que pues ya digamos que si tú te demoras, no sé, un año en sacar un feature, pues eso va a ser como muy complejo. Respecto a cómo manejábamos como el tema de, no sé, con temas legales o como para poder estar innovando en nuevas cosas, era bien complejo, sobre todo porque en ese momento pues no había como tantas, no sé, nosotros por ejemplo ahí no podíamos usar como Loa o algo así que nos permitiera como experimentar ahorita como está pasando súper rápido, entonces como que era difícil.
porque finalmente pues ganaba siempre lo legal. O sea, y eso pues como que ahí nada que hacer, o sea, lo legal va a ganar siempre. Entonces ya ahí le entra uno a competir más, es como de, bueno, listo, ¿cómo logramos balancear un poco si yo tengo deuda técnica, a si realmente ya le meto a un feature como de verdad? Y ahí yo creo que mucho de lo que nosotros hacíamos es como de, bueno, ¿cuál es el costo de si yo no implemento esto, cuánto estoy perdiendo? Y ese era como un criterio que para nosotros sí era como muy importante, o sea, porque es como de, si yo estoy perdiendo mucha plata, pues yo de verdad puedo como metérsela a la vanguardia, mientras que pues la deuda técnica pues va a seguir ahí finalmente, ¿sí? Entonces creo que eso nos ayudaba también un poco como a balancear. Y la otra pregunta, ¿cuál era? Ya se me olvidó. Pero la segunda es, ¿cómo alineas, bueno, digamos, esa narrativa fintech? ¿Cómo haces ese segundo match examen, cómo lanzas el producto, cómo lo creces, cómo es este cromo para por favor? Em, bueno, yo creo que lo primero sí es que tienes que encontrar como el product market fit. O sea, eso sí es como que lo primero que hay que encontrar. Eh, yo que no dejaría de lado en este momento, digamos que de pronto como que las cosas que yo digo, si yo hubiera hecho eso algo diferente, es como de pensar de una vez en temas de retención. Entonces, ¿qué pasa? O sea, uno al comienzo está tan enfocado en adquirir, 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 adquirir como loco y a lo que me cueste y demás, que yo no me preocupaba en cómo hago un engagement adecuado o cómo hago como un tema de retención adecuado. Y eso yo creo que ahorita es demasiado importante porque finalmente es lo que tú ves ahorita donde son muchas startups que crecen pero que no se logran mantener. Entonces, yo creo que hay un tema como bien adecuado para que logres escalar sosteniblemente, es un tema de retención. Entonces, ya no es, ahí es donde yo les decía, como que no es solo un tema de producto solo, sino como un tema de producto más growth, porque ahí es donde tú empiezas a entender, bueno, listo, ahí está esa mezcla de cómo esta feature de verdad me está apoyando en alguna vaina el engagement o no. Cómo manejamos cohortes, cómo manejamos como todo ese tipo de datos que a mí sí me permitan entender como de cómo yo voy creciendo, pero sostenible y no después yo adquirí, pero finalmente otra vez después tengo que volver a adquirir y se convierte como en un loop que no salgo de ahí. Entonces, eso creo que yo sería como lo clave que haría, pues como en este momento. ¿Hablo acá? Hola, Angélica, gracias por tu charla. Em, yo estaba pensando un poco en que se... Bajito, pero sí. Ahí creo que lo apagué. Ahí está. Ahí, ok. Yo estaba pensando mucho en que se dice que el salto más natural a emprender es desde producto y siempre hay muchas historias de cómo product managers, CPOs salieron como del mundo core para emprender lo propio. Y creo que lo que te quería preguntar es cuál es la diferencia más grande en ser como esa CPO que está buscando cómo crecer, Ya. cómo resolver problemas y después pasarse a otro lado, hacerlo como en un proyecto propio. No sé si hablé. Sí, no. Sí. Uf, esa es tremenda porque el salto es todo. O sea, digamos que finalmente cuando tú estás en un rol de CPO, es un rol en el que tú tienes mucha responsabilidad por el producto. O sea, y que digamos que pasa ahí que uno sí ve como una visión global de la empresa. Entonces, eso es lo chévere de trabajar en producto. Bueno, lo que a mí más me gusta de trabajar en producto es eso. Y es que uno tiene que ver como el panorama completo de la empresa. Entonces, eso sí te da una visión, digamos que distinta para poder emprender. Eh, pero ya estando en tu negocio, pues obviamente el peso de las decisiones es diferente. eh, Porque pues uno dice, o sea, digamos que vuelvo a lo mismo de, bueno, listo, tengo que decidir algo, me arriesgo, no me arriesgo, pero pues ya ahí la que pierde plata soy yo, la que te metí esta. O sea, como que es distinto cuando tú tienes, por ejemplo, tu trabajo y tu sueldo llega todos los 30 de cada mes, a cuando como que dependes totalmente del que tú estés haciendo. Entonces, como que el nivel de decisión que uno tiene que tener, pues pucha, más susto, pero también, pues finalmente a veces resulta siendo muy bien gratificante lo que tú logras.
y que también creo que es muy diferente, que uno aprende muchísimo, o sea, como que el tiempo que uno está ahí, yo siento que en el tiempo que estaba en el academia he aprendido enormemente. Cuando ya una vez está como en un nivel corporativo, obviamente no está haciendo su trabajo superficioso, o sea, no es como de pues, no está haciendo nada y también está aprendiendo y también está haciendo cosas, pero creo que tiene como una presión más light. Entonces uno a veces pues se relaja un poquito, o sea, sí, listo, como que yo aprendo, yo chévere, pero como que pues no tengo una presión. En cambio ahorita pues como que hay que aprender, o sea, hay que hacerlo, hay que estar actualizado, hay que seguir. Entonces, eh, yo creo que lo que cambia finalmente un poco es como pues obvio mentalidad, pero también como ese nivel de decisión. Y profundizando un poco lo que decía Felipe, ¿tú sí crees que ese puede ser un buen camino de ser product manager y después de product manager saltar a emprender? Ese puede ser un buen camino. Pues digo, para el que quiera ser emprendedor. Yo creo que te da una visual y un panorama como bien global. O sea, yo creo que cuando uno está trabajando en producto, uno sí tiene que tener una visual muy completa de la organización y tienes que lograr movilizar a todo mundo para que tu producto salga adelante. Entonces, finalmente eso también te da como ciertas habilidades. Em, pero pues yo creo que cualquier camino es, vale, pues o sea, si uno decide quedarse en el mundo corporate, que pues yo igual también lo hago, eh, pues creo que también está como bien, está perfecto, o sea, pero yo creo que sí, Claro, pero si prefiero es los algo que que tú sueñan en ser quisieras, emprendedores, puede ser un buen camino. puede ser un buen camino porque te como un big picture de todo, como a tener un panorama y tú tienes que saber de todo, o sea, si tú finalmente estás en producto, tú tienes que saber de finanzas, tú tienes que saber de servicio al cliente, tú tienes que saber de marketing, tienes que saber de todo un poco, que eso también te ayuda a que pues uno logre como esa visual. Perfecto. Entonces, uno y de la mesa dos salga, ¿no? Listo. Entonces voy a hacer Camila, Axi y ya. Ah, espera todo. Eh, bueno, no, pues súper interesante. Ay, creo que lo pagué. Aló, aló, Que tocó ya. como inclinar. Ahí ya, bien. Súper interesante por lo que nos estabas contando. Yo tenía una pregunta más sobre un tema que tocaste como al principio, que era también como el tema de los promotions, que decías como que, bueno, en algunos roles técnicos, como que es, sí, como que de pronto esas dificultades a la hora de comunicarse o esas dificultades a la hora de confrontar cosas. Me quedaba la pregunta de, bueno, no sé, si de pronto también o sea, claro, confrontar cosas es necesario, sobre todo como, por ejemplo, la adopción de herramientas nuevas, de procesos y demás. Pero ¿qué pasa cuando de pronto el ambiente laboral no apoya esa confrontación? O sea, como qué recomendación podrías dar en ese caso. Uf, eso es bien difícil porque, o sea, yo creo que uno tiene que tratar de encontrar como las palabras y empezar a como a tener esas habilidades que, pues, que te lleven a movilizar. Entonces, yo que creo ahí que uno tiene que encontrar como cuál es la motivación de las otras personas. O sea, como de por qué están haciendo las cosas, porque eso te va a ayudar como a empezar a entablar esas conversaciones sin que necesariamente sea pues una confrontación como tal, como dura o difícil. Entonces, cuando ven, digamos que la organización no promueve eso, entonces yo creo que hay que encontrar como un camino como más de, ok, ¿cuál es la motivación? ¿Qué nos está motivando realmente como para llevar este camino y llevarlo más como por ese lado de, sé, ¿qué nos motiva a hacer esto? Como más por un nivel más como de propuestas hacia nuevas ideas, propuestas hacia nuevas herramientas, propuestas para nuevas cosas, eh, que pues en general la confrontación. Yo creo que eso es como parte de lo que uno pues aprende, digamos, como en el adaptarse, porque sí, pues, cada compañía tiene su cultura absolutamente diferente y también eh, creo que puedes encontrar inclusive también champions o personas que dentro de la misma organización pueden ser más abiertas que otras
y que también te puedan empezar a ayudar como a abrir ese camino. Eh, espera. Hola. Hola. Bueno, Angélica, muchas gracias por todo lo que has compartido. Tú mencionabas que es necesario arriesgarse para tomar decisiones. Llega un momento en el que hay que tomar decisiones. Em, yo estoy de acuerdo en que eso es fundamental, pero también he visto un problema recurrente en varias organizaciones y es que a veces una mala decisión sale muy costosa. Desarrollamos un feature que finalmente no funcionó o por estar desarrollando algo, en Ujú. vez de, por ejemplo, haber quitado algo que ya no funciona, nos resulta más costoso. Y también hablamos de cómo en algunos casos, eh, Álvaro hacías el comentario, cómo los líderes le imponen algo al equipo que ellos mismos no han practicado. Entonces yo creo que el tema de las herramientas no está en la herramienta en sí, ni siquiera en su uso, sino en la mentalidad que tenemos al momento de utilizarlas. Total. ¿Cómo crees tú que puede la IA realmente potenciar la toma de buenas decisiones? O sea, yo sé que no hay una fórmula entre velocidad o calidad, pero ¿cómo crees tú que realmente la IA puede ayudar a potenciar esa toma de decisiones rápido y acertadamente? Eso es. Sí, yo creo que ahí hay que medir mucho el impacto. O sea, creo que es, y yo creo que eso sí es lo que parte de la IA puede ayudarte a hacer. Entonces, la IA debería ser y también como empezar a cuestionarte a ti para que, como parte de lo que yo les decía, de que fuera como un debate, es que la IA debería, yo le debería decir que me hiciera preguntas muy retadoras para ese tipo de cosas, para que entonces, ¿qué pasa si mi decisión sale mal? Eh, y efectivamente no hay una fórmula perfecta, o sea, cada caso es absolutamente particular. Lo que yo creo que uno sí tiene que hacer es estar preparado, o sea, es estar preparado con un plan de acción de si esto no funciona y este feature no funcionó, ¿qué pasa? Eh, ¿Y qué vamos a hacer? Entonces, como que ahí se mezclan dos cosas, o sea, como uno, el nivel de riesgo que yo dije que estaba dispuesto a asumir para eso y lo otro es que uno sí debería estar como con un plan de acción. O sea, yo no debería solamente dejar como que, oiga, sí, yo tomé esta decisión mal y mm, ahora qué vamos a hacer. O sea, creo que es como de, sí, pues pucha, nos equivocamos. Entonces ahora, ¿qué vamos a hacer como para corregirlo de la manera más rápida posible y al menor costo posible? Entonces yo creo que eso es como lo que uno debería siempre tener como presente pues cuando va tomando como esas decisiones, o así lo hago yo. Yo trato como de siempre decir como de, bueno, de verdad, ¿qué pasa si esto sale mal? Entonces, ¿qué es lo peor que puede pasar si esto sale mal? Eso es como decir lo peor que puede pasar. Y ya sobre eso, pues tengo un plan de acción de, bueno, listo, si esto no sale, entonces, pues, ¿qué, ¿qué voy a hacer? De hecho, como que ya me hiciste acordar que esa fue como mi pregunta cuando yo vi como mi salto del mundo corporativo al emprender y fue, ¿qué es lo peor que puede pasar si esto sale mal? Pues nada, me tengo que volver a buscar trabajo. Y como que finalmente cuando tú te pones en ese peor escenario de qué es lo peor que puede pasar, pues como que encuentras finalmente también como más soluciones, como de que te abren un poquito ya más la cabeza y dices, bueno, listo, o sea, finalmente si eso es el peor escenario, pues algo voy a resolver. Buenísimo, me gustó ese último consejo bastante. Eh, sí, y para complementar, algo pues que me gusta que ha repetido Angélica es el tema de usar esos sistemas, no sé cuál es otro. Gemini Yo, o Perplexity, cloud, también yo uso cloud para para todo, todo. o sea, soy la Ah, loca de cloud, pero pues porque de verdad creo que hace unos análisis que ChatGPT ni loco te hace y Gemini tampoco, entonces ese. como que sí, yo ahorita estoy súper Ah, pro cloud. fan. sí, entonces un curso, o sea, muy relacionado con eso, creo que es muy útil. Es un curso de Georgia Tech o Georgia Institute of Technology, que es un curso online que habla sobre eso, se llama ChatGPT for Educators, pero hay módulos y uno de esos módulos es
para estudiantes, para aprender. Y es exactamente lo que dice Angélica y mucho más de cómo usar, digamos, a ChatGPT o en el caso de Angélica, a Claude para, para aprender, como ejercicio de metacognición, como profesor, que uno lo reta, Ujú. etcétera. Entonces, vale la pena, si a alguno le interesa profundizar más eso, de pronto ver ese curso o de pronto alguno de los cursos que vaya a sacar Angélica. Síganos en Free Flow. Gracias. Hola, Angélica. Yo tengo dos preguntas. La primera es, ya que la IA también está, digamos, acelerando los procesos de desarrollo, que los desarrolladores ya le dicen a uno, no me gustan las historias de usuario, no quiero fluctuar, no me gustan las épicas. ¿Qué frameworks usas en tu empresa o qué experimentos has hecho de metodologías en las que, digamos, sí impacten la velocidad de producto y la estrategia vaya al nivel de velocidad que los desarrolladores te piden? ¿Has usado Shame App o Kanban de flujo eh, rápido? Y, y sí, bueno, ¿cómo haces para que Kanban no sea un documento estático Ujú. y vaya a la misma velocidad? Y lo otro, la segunda pregunta es, ahora digamos que ha salido un término nuevo que he leído que es el Product Engineer, que en los que los desarrolladores, digamos que ya pueden tomar decisiones estratégicas o están empezando a tomar decisiones estratégicas. Tú que eres CEO, ¿crees que un Product Engineer digamos, va a ser un rol como más muy tratado que un product manager y el product engineer va a poder hacer el mismo trabajo que un product manager? ¿Tú como CEO preferirías contratar un recurso doble, o sea, un product engineer que te desarrolle y haga producto versus contratar un product manager? Bueno, de frameworks, o sea, aparte de lo que nosotros estamos haciendo ahorita mucho es no tener un roadmap gigante, sino la verdad, experimentar muchas cosas al tiempo. Hace poco salió pues un artículo donde Cloud también decía como de que era como de por qué le había ganado, digamos, como tanta velocidad a ChatGPT, es porque pues corren muchos experimentos al tiempo. Entonces, eso es como parte de lo que nosotros estamos haciendo ahorita, es correr muchos experimentos como al tiempo. Em, y respecto a la otra pregunta, eh, yo creo que, o sea, digamos que ahí hay varias cosas. O sea, sí, efectivamente, yo creo que, de hecho, yo no soy técnica y yo ahora solo para todo y ya me armo. Entonces, todo lo que antes era un desarrollo de, no sé, 2 semanas, pues ahora se hace en un día. Y uno puede tener páginas, uno puede tener lo que quiera súper fácil con, digamos que con esa herramienta. Yo lo que creo ahí, que yo que preferiría una persona que tenga un buen juicio, un buen criterio. ¿Por qué? Porque finalmente todos vamos a poder usar las herramientas, sean los técnicos o sea, digamos que nosotros como product managers, y más allá de usar la herramienta que sea, porque finalmente creo que eso es como más estándar. Yo lo que creo que hay que trabajar y que yo preferiría que tuviera una persona sería como ese criterio, ese liderazgo, esa comunicación, esa resolución de problemas, porque creo que eso es lo que sí te da como una posición diferente. O sea, finalmente ya pues cualquiera puede trabajar, tanto técnico o no técnico, puede estar sacando un montón de cosas con todo lo que hay. Entonces yo lo que creo es que sí, yo preferiría es un rol más allá de cuál nombre es, creo que yo preferiría un rol que trabaja en criterio, en liderazgo, en comunicación, en movilizarse, y que, bueno, ahí va la cuña, pero literalmente creo que por eso nació Flow, como para de verdad fortalecer esas habilidades y que no nos quedemos como solamente como en lo técnico, en, bueno, qué herramienta uso, sino como que yo sé usar las herramientas, pero adicional como que mi plus y mi valor no está dado por la herramienta que yo sé. Mi plus y mi valor está dado por lo que yo logro con los otros humanos con los que yo trabajo. Entonces creo que eso sería como lo clave, pues ahí lo que yo preferiría, digamos, para este nuevo esquema, siendo fiel. Bueno, quedan las últimas dos preguntas, entonces si quieren, ahí tú me levantaste la mano. Vale, listo. Últimas dos.
aquí está. Ay, Free flow. No, literal, así como en español, free flow. Sin, todavía no tengo Instagram, no miren el Instagram, miren LinkedIn. Síganos en LinkedIn, pronto tendremos un Instagram más lindo. Bueno, mi pregunta es cortica y me imagino que la primera respuesta es síguenos en LinkedIn y usa nuestras. Pero si tú llegas a una empresa donde hasta ahora se está iniciando el proceso de adopción de nuevas tecnologías y de nuevas herramientas como parte de vida, ¿cuáles serían los 3 primeros pasos no negociables que hay que hacer para poder arrancar si estamos en cero? Ok. comenzando en- Bueno, yo creo que lo primero es tener los procesos súper claros. O sea, de verdad creo que el primer paso es tener un proceso absolutamente claro de lo que nosotros queremos hacer. O sea, si yo quiero automatizar algo, o si yo quiero de verdad como que la IA me facilite, es como de, pues, ¿qué me va a facilitar? Entonces, como de tener procesos, tener el objetivo muy claro, o sea, de para qué vas a usar la herramienta o en qué te va a ayudar la herramienta. Eh, y yo lo otro que haría es pensar como en esa gestión del cambio. O sea, porque finalmente, como para que no esté como ese caos o no esté como una locura, es realmente hay que pensarlo de nuevo, vuelvo al, pues somos humanos, va a haber incertidumbre, la gente va a tener susto, que como así, que estas herramientas, que por qué. Entonces vuelve el tema como de, ok, mostrarle como el por qué estamos haciendo eso, porque creo que eso va a ser como lo claro. Entonces sería procesos, ya no me acuerdo qué fue lo que dije, Lados. Eso, los objetivos y el tema de pues, como gestión del cambio. Yo tengo una pregunta, como ya me soy más a lo emocional, holístico, y es, pues en el mundo corporativo no es como secreto que igual la brecha de género es demasiado fuerte. Em, si alguna vez, bueno, son 2 preguntas, si alguna vez te has enfrentado a esta brecha de género como muy puntual y personalmente, como lo has logrado superar o cómo ha pasado esto y qué herramientas has usado, cómo lo has como gestionado y también como mujer emprendedora empoderada, cómo llevas como tu vida personal con la vida corporativa. Lo pregunto también porque en un punto como que también creo que muchos hemos pensado en emprender, pero algo que me detiene un montón es que amo demasiado mi vida personal y mi vida social, entonces digo como, "Bueno, no sé si estoy dispuesta a, entonces si es como tú lo has manejado". Bueno, no, en la primera pues afortunadamente no, digamos que yo nunca tuve como ningún tema como de por ser mujer como alguna diferencia. Creo que pues afortunadamente no me pasó. De hecho, yo casi mucha de mi vida laboral, mis jefes fueron hombres y pues como que no, pues nada, todo como súper bien. Creo que tampoco nunca vi como una diferencia, entonces pues creo que en esa parte pues no sé, suerte o muy afortunada, pero no pasó nunca. Em, y por el otro lado, sí es difícil, o sea, es difícil cómo desconectarte porque uno todo el tiempo está pensando en eso. O sea, yo, por ejemplo, nada, en el e-commerce que tengo, yo me acuesto a las 10 de la noche, miro cómo cerró el día, me pongo feliz o celebro, no de acuerdo cómo haya estado el día. Entonces, o sea, es complejo porque uno sí tiene, o sea, tú sí estás pensando en eso como mucho tiempo. Pero también lo que sí, por ejemplo, he tratado de hacer es como de, pues, pucha, los domingos descanso, sí o sí. O sea, para mí los domingos es como de, los domingos no trabajo, o sea, no trabajo y no miro las campañas y no miro quién entró, pues eso es como que los domingos para mí es como día de descanso. Eh, pero pues también ha sido como un reto personal porque a veces yo me obsesiono como con que entonces en un día tengo que sacar todo y entonces me trasnocho haciendo vainas y ya después es como de, ay, no, ya, tengo que dormir, tengo que descansar. Eh, entonces es como un balance, o sea, creo que todavía estoy en el proceso de hacerlo. Pero parte de lo que sí ya digo como que para mí es, por ejemplo, un no negociable y que lo creo que uno a lo que debería llegar es como a entender, encontrar pues, esos espacios que son no negociables para ti y es como para mí, por ejemplo, los domingos. Entonces, los domingos es como un día no negociable en el que yo quiero descansar, estar con mi familia, estar haciendo otras cosas y ya.
Buenísimo. Ahí yo quería agregar algo, yo creo que para todo el mundo es muy importante todo el tema de la mentalidad, de la mentalidad del éxito. Ujú. Y yo, de hecho, por eso estoy en una organización que se llama Libertad, que se promueve mucho eso en los jóvenes de cómo lograr esa, esa mentalidad de éxito, porque muchas veces el peor enemigo de uno no está afuera, sino es uno mismo. Total. Y a mí me ha pasado, muchos de los problemas, las cosas que no puedo superar, eh, ha sido más por mí. Igual, uno siempre va a tener retos, pero la verdad es algo que a mí me gustó mucho un libro de Fred Kaufman que decía, piense como un tigre, no como una oveja. Y bueno, es algo largo para explicar qué significa eso, pero significa que tú puedes, al único que puedes cambiar es a ti mismo. Y eso a mí me hizo un cambio grandísimo en mi vida, porque uno no puede cambiar ni lo que hace este restaurante, ni lo que hace el presidente de la República, ni lo que hace el CEO de tu empresa. El único que uno en realidad puede cambiar es lo que uno puede hacer a uno mismo. Entonces, o sea, si uno se empieza a centrar eso en lo que uno puede hacer, ahí es lo que va a hacer. Y también un consejo que a mí me dio la Chief Marketing Officer de Wiseline, que es la empresa donde yo trabajo. Y es que ella me decía que la clave de ella es que las restricciones se las pone uno. Y eso es lo que a ella la hizo llegar hasta ser Chief Marketing Officer de Wiseline, y creo que en Global también tuvo un puesto importantísimo, y era que muchas veces las restricciones se las ponía ella y las lograba superar era cuando ella se zafaba bien. Y lo mismo me pasó a mí. Muchas cosas en educación, cosas que hice yo emprendí. La verdad que, pues, uno siempre tiene problemas externos, pero las restricciones que yo me puse, yo creo que eso fue lo que más digamos que me hizo algo. Entonces, bueno, tú, la siguiente. Bueno, tú hablabas que la empresa tienes como consultorías con las empresas. Tú sientes que todas las habilidades blancas se pueden trabajar y sientes que si hay personas que tienen ciertos retos como, no sé, de ciertas habilidades que pues, se enseñan más, todo en la vida es desarrollable o hay pues extra como de personalidad, ya no sé, si la has pasado, digas, no, estas características no se pueden modificar, sí, sabes, como en general, como haces de vegueras. Yo creo que todo es trabajable, pero creo que uno tiene que, digamos que por eso les decía que es tan importante como el autoconocimiento, porque cuando uno sabe cómo es, o si yo soy una persona súper tímida, que entonces a mí me cuesta un montón hablar en público, pues sé que va a ser, o sea, eso se va a poder trabajar, pero entonces yo tengo que tener un plan diferente a cuando es una persona que es súper desparpajada, pues, y que no le importa cómo equivocarse, ni nada. Entonces, yo creo que el primer paso para eso, finalmente, sí es como de verdad uno se autoconozca, que uno sepa cómo reacciona bajo presión, cómo decide. Y ya con eso, pues también, digamos que uno va a hacer como plan de trabajo. Pero yo creo que en realidad todo es trabajable dependiendo como parte de lo que te decía Andrés, de lo que la persona quiera. O sea, porque puede ser una persona súper tímida, pero que si su objetivo es de verdad hablar en público, se va a poder lograr. Pero si tú dices como no, pues yo, no sé, estoy bien así, no quiero hacer eso, si no quiero hacer otra cosa, pues como que no. Pero para mí todo es trabajo. Buenísimo. Angie. Bueno, yo quería agregar algo ahí breve, y es que a mí me da mucha pena, mucha vergüenza hablar en público. Y eso lo logré, fue a punta de ponerme retos pequeños, porque si uno se pone algo muy grande, tenaz, pero de paso a paso, o sea, ir a Toastmasters, después ir a hacer estas cosas en PNBs, después todas esas cosas. Yo creo que es también como, como dice Angélica, arriesgarse y ser capaz como de vencer los miedos, no sé, enfrentarlos. Sí, de hecho, estaba nerviosa haciendo las preguntas. Nada, eso fue corto. Hemos hablado todo del equipo, pero al final de las cuentas de casi un día, o sea, para ti, como un día. Eh, yo creo que finalmente el líder es un humano más. El líder sí tiene que estar soportando a ese equipo. El líder tiene que ayudarte a definir un norte.
Eh, el líder, yo creo que tiene que empoderarte, pero también tiene que estar ahí cuando tú levantas como la mano y te dice, oiga, no sé, ayúdeme, como de, yo creo que no solo es como de, bueno, pues tráigame la solución, es como de, ok, sentémonos juntos a mirar qué hacemos, cómo resolvemos lo que tenemos que hacer. A mí me encanta cuando llegan las personas, por ejemplo, pues como con las soluciones, pero yo también digo, bueno, nos ponemos a pensar como, ¿qué más hacemos? Entonces yo creo que un líder sí debe ser una guía, pero pues también finalmente, mm, yo creo que a veces uno, pues como que a veces cargo mucho a los líderes como pensando que tienen que tener todas las respuestas. Y yo creo que eso no es como tan así, yo lo que creo es que es más como un trabajo en equipo, en conjunto. Creo que eso es lo que yo he tratado de hacer siempre con mis equipos y ojalá lo hayan sentido así. Pero es más como de, ok, si hay un problema, pues cómo lo resolvemos juntos. Y creo que es como eso lo que puede diferenciar como un líder de dos. Buenísimo. Un gran aplauso, por favor, para Angélica.